Pero bueno, voy a seguir hablando un poquito sobre el tema que comencé la semana pasada, de toda esta parte del dolor, sufrimiento. Y el punto principal de la semana pasada fue perspectiva. Tenemos que aprender a darle una perspectiva a todo esto. Yo hoy lo voy a mirar desde otro ángulo y les voy a mostrar otras cosas. Pero todo el dolor, el sufrimiento, lo que tú y yo estamos viviendo, y yo podría decir más hoy o en esta última temporada, podríamos decirlo en estos últimos 18 o 24 meses, disculpen, muchos de nosotros, muchos de ustedes familias, han experimentado dolor, sufrimiento, angustia, como a lo mejor nunca la habían experimentado antes. A lo mejor habían experimentado sufrimiento y dolor y angustia, estrés y todas estas cosas, pero digamos que ha sido en el transcurrir de sus vidas. Pero ha sido en estos 18 o 24 meses donde hemos experimentado todo esto de una manera comprimida, de una manera más intensa que nunca. ¿Es así o no? Y yo pienso, ¿por qué? Porque en mi vida me gusta hablar desde mi punto de vista, porque si no me tengo que imponerme a inventar desde el punto de vista de ustedes. Y mi vida pues ha sido una vida placentera, pero he vivido con estrés y angustia y dolor y todas estas cosas que uno vive, el ser humano vive lidiando con todas estas cosas. Y obviamente uno puede decir, bueno, todos los años de mi vida, estos 26 años que tengo, ¿han sido así? Bueno, no, han habido momentos peores, momentos mejores, momentos de felicidad y de gozo y todas esas maravillosas cosas, pero han habido momentos de estrés, momentos de angustia, momentos de dolor, momentos que uno sufre. Pero pareciese que esta última temporada como que ha sido todo más intenso por toda la situación que hemos vivido. Las angustias de la familia, las cuestiones del trabajo, cuestiones con enfermedades familiares y todas estas cosas que tú y yo bien sabemos que hemos vivido. Ahora, les voy a hablar una vez más desde mi perspectiva. Obviamente voy a compartirlo tú sabes que yo siempre lo comparto y trato de ponerme en los zapatos de ustedes, pero lo tengo que mostrar desde mi ángulo, desde mi perspectiva. Ahora, vayamos por favor a Salmos 88, una vez más, simplemente para poner esto en contexto. Voy a leer nada más 1, 2, 3, 4, 5 versículos. Voy a leer el versículo 3, el 7, el 10, el 11 y el 12 solamente. Salmos 88, versículo 3 dice lo siguiente: porque mi alma está harta de males. Porque mi alma está harta de males. Y bueno, de hecho, esta mañana viniendo para la iglesia, mi esposa y yo estábamos hablando de toda esta situación global que estábamos viviendo y estábamos hablando pues cosas que ella ha puesto en las redes sociales y artículos que ella siempre nos mantiene muy al tanto de todo esto. Y yo le estaba diciendo, Morena, todo esto va a tener que cambiar eventualmente. Ya uno está harto de esta situación y harto de esto y harto de lo otro. Y uno necesita una regularidad, necesitamos una normalidad otra vez, sea la que sea. Y ella me hizo a la colación, me dice, ¿tú te acuerdas cuando estábamos en Estados Unidos el 9/11? ¿Recuerdan 9/11? Bueno, 9/11, todo cambió. El cómo viajábamos, todo cambió. Los aeropuertos, antes que era tan libremente, uno iba y ya hacía el check-in y después los familiares nos despedían en la puerta. ¿Ustedes recuerdan esos tiempos? Pues yo lo recuerdo también, pero después del 9/11 todo era un problema. El ejército estaba en el aeropuerto, la policía estaba en el aeropuerto, los perros de la policía estaban en el aeropuerto, todo el mundo estaba en el aeropuerto y tenías que básicamente desnudarte para poder pasar. ¿Te acuerdan de toda esa situación? Que hoy día todavía hasta cierto punto la estamos viviendo, pero en Estados Unidos justo después del 9/11, eso fue una locura. El viajar después del 9/11, eso era cuestión que si antes ibas 1 hora antes para viajar, ahora te necesitabas 3 horas antes para poder hacer todos los protocolos y todas las revisiones de seguridad que la policía estaba haciendo. Y todo cambió, pero digamos
que hoy día, bueno, ya eso hace unos cuantos años atrás, seguimos viajando. Hemos llegado, digamos, a una normalidad dentro de toda la seguridad y los protocolos y todo eso. Hemos llegado a una cierta normalidad en lo que todos nos hemos acostumbrado a lidiar y a vivir con eso. Y yo le digo, Morena, tenemos que llegar a eso. El ser humano tiene que llegar a eso una vez más. Y es por eso que este versículo nos dice: porque mi alma está harta de males, mi vida cercana al sepulcro. Fíjense el siguiente versículo, versículo 7 dice: sobre mí descarga tu ira, obviamente hablándole a Dios, y me has afligido con tus ondas. Ahora, el versículo 10, 11 y 12 son una cantidad de preguntas retóricas, y son las siguientes. Dice: mostrarás maravillas a los muertos, se levantarán los muertos para alabarte, disculpen. Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu fidelidad en la perdición. Serán conocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. Bueno, yo no se puede preguntar por qué estas preguntas. Y si tú lo piensas, todos nosotros en algún momento u otro de nuestras vidas hemos hecho estas preguntas a Dios. Dios, ¿por qué esto? Y Dios, ¿por qué lo otro? Y Dios, y Dios, y Dios. Y le preguntamos a Dios: Dios, ¿por qué permites que esto pase? ¿Y por qué esta persona tiene que morir? ¿Y por qué estos ataques? ¿Y por qué esta violencia? ¿Y por qué este dolor? ¿Y por qué el sufrimiento? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y le preguntamos a Dios. Y muchas veces esas preguntas que le hacemos a Dios, muchas veces no estamos realmente esperando una respuesta de Él. Porque si le hiciéramos una pregunta, nos callaríamos a oír la respuesta. ¿Es así o no? Pero la gran mayoría de las veces es con ira, con frustración, con dolor, con sufrimiento, con desespero. Le preguntamos y decimos: Dios, 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 Dios. Y cuando terminamos decimos: ok. Y sigues tu vida no buscando una respuesta. Tú simplemente te estás desahogando. Ahora, la pregunta que yo me hago es: ¿por qué? ¿Por qué esas preguntas? ¿Por qué le tiramos a Dios esas preguntas? ¿Por qué la pregunta? Fíjense en una pregunta tan sencilla como este hombre hizo. Dice: mostrarás tus maravillas a los muertos. ¿Eso no les parece un poquito sarcástico? A mí me parece un poco sarcástico. ¿Ustedes le han hecho alguna pregunta sarcástica a Dios? No tienen que responder eso. Entonces, la pregunta siguiente es: ¿se levantarán los muertos para alabarte? ¿Serán conocidas en las tinieblas tus maravillas? ¿Tu justicia en la tierra del olvido? Estas son preguntas bastante sarcásticas. Y obviamente yo desde mi punto de vista, este hombre no está esperando respuestas. Él simplemente se está desahogando. ¿Desahogando del qué? Desahogando del no tener respuestas a la situación que está viviendo. La razón que tú y yo nos frustramos, la razón que tú y yo nos encontramos en una situación similar a la que este hombre está viviendo, y todo lo que la semana pasada y lo que hemos visto en estos 3, 4, 5 versículos, es simplemente un hombre que está viviendo dolor, que está viviendo en un dolor, en un sufrimiento, que está pasando por situaciones complejas en su vida. Y no ha encontrado el propósito, no ha encontrado una respuesta a sus problemas. No le ha dado un significado, no ha encontrado, se encuentra en un lugar donde no hay respuestas válidas para poder resolver la inquietud que tiene. Y muchas veces tú y yo nos hemos encontrado en esa misma situación, donde nos preguntamos el por qué y no sabemos el por qué. Y buscamos respuestas y queremos respuestas. Queremos saber el por qué. Yo soy una persona que me gusta preguntar el por qué. Y mi esposa me lo dice todo el tiempo. Tú pareces un niño de 5 años. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque me gusta saber. A mí me gusta saber. Y entonces yo pregunto el por qué. Y yo me hago ese tipo de preguntas. Me la hago cuando estudio constantemente. ¿Por qué?
¿Por qué Pablo dijo lo que dijo? ¿Por qué Pedro dijo lo que dijo? ¿Por qué Juan se expresó de esa manera? ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo el por qué, le puedo dar un significado y ahora yo puedo entender algo. Y yo necesito entender. Y muchas veces en la vida no entendemos. Muchas veces no entendemos. Estuve leyendo unas cosas que yo leo y encontré dos cosas muy interesantes. De hecho, dos autores muy pero muy reconocidos escribieron sobre el mismo tema con diferentes puntos de vista. Y hace más de 100 años atrás, Thomas Jefferson dijo lo siguiente: el arte del vivir es eliminar el dolor. Una vez más, Thomas Jefferson dijo: el arte de vivir es eliminar el dolor de nuestras vidas, obviamente. Y yo puedo pensar, y la respuesta a ese pensamiento es, bueno, todos nosotros, si somos honestos con nosotros mismos, podemos decir que a nadie de nosotros nos gusta el dolor. ¿Es así o no? O tú de vez en cuando vas con un martillo y te vas pegando en el dedo. Diciendo, ay, hace rato que no siento dolor. ¡Pum! ¡Ay, qué rico! ¿Ah? No. De hecho, cuando te levantas y te pegas en la oscuridad y te pegas en los dedos del pie por la noche, tú no dices, ¡ay, qué maravilla, estoy despierto! No, ninguno de nosotros busca el dolor. Pero el dolor es parte de la vida. Y este hombre una vez más dijo, el conseguir el arte de vivir es eliminar el dolor. Bueno, eso suena muy bien, pero déjenme mostrarles otro ángulo. C.S. Lewis, que a lo mejor muchos de ustedes lo conocen o han leído, escribió un libro en 1940 que se llama El problema del dolor. Y en ese libro, la conclusión o el tema del libro es el siguiente. Él escribe y dice, el cómo podemos reconciliar el pensamiento de que Dios es un Dios bueno. ¿Y cuándo es bueno? Todo el tiempo. Y cómo un Dios que es bueno puede utilizar el dolor, el sufrimiento, para moldearnos y hacernos más fuertes de lo que éramos. Y de hecho tiene este pensamiento y este tipo de cosas a mí me gustan porque me hacen pensar mucho. Y a mí me gustan las cosas que me hacen pensar. Pero un paradox, es una paradoja, creo que se dice en español, ¿verdad? Dice lo siguiente: el dolor puede ser mejor entendido en la presencia del amor. Piensen en eso todo el día. Y a mí ese tipo de cosas me encanta porque me hacen pensar. Pero este hombre dijo, para que tú puedas entender el amor es mejor entendido en la presencia del dolor. Y este hombre nos dice algo completamente diferente a Thomas Jefferson, porque Thomas Jefferson dice, el arte de vivir es eliminar todo el dolor de nuestras vidas. Elimínalo. Pero este hombre, C.S. Lewis, nos dice lo contrario, nos dice, hey, en la vida hay sufrimiento, hay dolor, hay situaciones que no entendemos, hay dolores, hay situaciones muy dolorosas en las cuales tú y yo vivimos constantemente. Pero es en esas situaciones que Dios utiliza para moldearte y que tú salgas al otro lado de ese dolor, de esas circunstancias, de esos momentos más fuerte de que cuando entraste. Y yo digo, bueno, eso también tiene mucho sentido. Ahora, permítanme decirles esto también, que en esta parte del mundo donde tú y yo vivimos,
hasta cierto punto, nosotros predicamos un evangelio sin dolor y sin sufrimiento. En la palabra encontramos, como lo vieron la semana pasada, se los mostré, yo les voy a mostrar otras cosas también, donde vemos el dolor y el sufrimiento que todos estos escritores, que todos estos apóstoles, que todos estos discípulos vivieron. Ustedes han leído la última parte, la última sección, los últimos versículos de Hebreos 11, lo que tú y yo llamamos el hall de la fe, que dice también, este hizo esto por fe, y este hizo esto por fe, y por fe, y por fe, y por fe. Pero después encontramos una partecita de un versículo que dice, pero otros. Y eso pero otros son los que fueron torturados, sufrieron, les mataron a las familias, fueron encarcelados. ¿Y qué pasó con esos? Esos también caminaron por fe. Eso es parte también de la vida. ¿Y por qué? ¿Y por qué predicamos? Nos gusta predicar todo solamente un evangelio donde todo es maravilloso, donde todo es prosperidad, donde todo es sanidad, donde todo. Si uno predica sobre el dolor y el sufrimiento, uno le dicen, es que tú no estás en fe. Porque si tuvieras fe, no estuvieras viviendo lo que estás viviendo. Y entonces yo me pregunto, ¿el apóstol Pablo habrá entendido eso? Porque el apóstol Pablo nos habla una y otra vez sobre el dolor y el sufrimiento y todo lo que él vivió. Y entonces yo me pregunto, nosotros tenemos un concepto equivocado de lo que realmente es vivir, porque también la palabra Jesús nos dijo, aquellos que viven por mí, para mí y me siguen a mí, van a tener dificultades ¿dónde? En este mundo. Y van a ser perseguidos. Yo no sé ustedes, pero la idea de ser perseguidos para mí me estresa. A mí me estresa y hasta cierto punto me daría una ansiedad y dolor saber de que alguien está siguiendo a mi esposa para hacerle daño. Que nos está siguiendo a nosotros por cualquier maldad que quieran hacernos. Eso, yo no sé ustedes desde el punto de vista de ustedes, pero a mí me causa estrés. Y entonces uno puede decir, bueno, no, es que pastor, si tú confiaras en Dios y si tú tuvieras fe, entonces... Y no sé por qué, pero el mismo Jesús muchas veces no viajó a ciertos lados a ciertas horas del día porque sabía que lo estaban esperando. Y si el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo, Dios hecho carne, y Él con toda su sabiduría, y Él podría decir, no, es que yo puedo llamar a los ángeles y Él van a estar con nosotros, ¿y quién se nos va a acercar? Pero aún así, se cuidó. ¿Podríamos decir de que no caminaba en fe? Absolutamente no. Pero nos encontramos con todas estas realidades en nuestras vidas. El dolor es inevitable. Pero siempre nos gusta buscar una respuesta a ello. Les voy a enseñar otra cosa. En el mundo grecorromano, digamos en los tiempos de Roma, donde Roma era la potencia mundial, en aquellos tiempos, el hablar de dolor y de sufrimiento era mostrar debilidad. Mostrar debilidad. Tú tienes dolor, tienes sufrimiento, tienes desespero, tienes estrés, caminas en esta situación en los que tú buscas respuestas y no entiendes qué está pasando y el por qué Dios de todo esto. ¿Por qué tenemos que lidiar con todos estos problemas? ¿Por qué tenemos que lidiar con una sociedad que se está volviendo loca? ¿Por qué tenemos que vivir con esta inestabilidad? ¿Por qué tenemos que vivir con este sufrimiento? ¿Por qué tenemos que vivir de esta manera? No vino Jesús a darnos vida y vida en abundancia. No vino Jesús a darnos todas esas maravillosas promesas. Y la respuesta es sí. Pero no independientemente de todo lo que tú y yo tenemos que vivir en este mundo. Porque curioso fue que Jesús, orando por nosotros, dice, pero Dios, no los saques de este mundo, pero en este mundo protégelos, guárdalos. Pero Él sabía que tú y yo íbamos a tener que lidiar con todas estas cosas. Y tenemos que entender
que tenemos que tener un propósito, tiene que haber un propósito en todo esto. Porque el gran problema, y espero que me escuchen muy bien ahora, toda la pantalla, escúcheme. ¿Saben cuál es el problema de todo esto? Que la gente, cuando se enfrenta al dolor, al sufrimiento, a cosas que no tienen respuestas, no saben el por qué. Y hoy podemos decirlo, permítame, y espero no ofender a nadie ni hacerle daño a nadie, pero han habido una gran cantidad de personas que han perdido a sus familiares, a sus seres queridos, por toda esta situación que se está viviendo en el mundo entero. Han perdido sus trabajos, han perdido la compañía, han perdido el hogar que han tenido, han perdido y han sufrido. ¿Y saben cuál es el problema? Porque ellos no han entendido que Dios siempre está con nosotros, de que no ha sido Dios el que ha causado todo esto. Su falta de entendimiento los ha llevado a alejarse de Dios. Lo primero que hacen es: Dios, ¿por qué? Y Dios, ¿por qué? Y Dios, ¿por qué? Y lo primero que hacen es alejarse de la iglesia, alejarse de la palabra, alejarse del alimento que los sostiene, que es la palabra de Dios. Y mi esposa y yo nos hemos quedado con la boca abierta cuando pensamos: oye, hace tiempo que no vemos a esta persona. Y empezamos a averiguar: oye, ¿alguien sabe de...? No, se alejó. Y esta persona ya no viene a la iglesia, hace tiempo que ya ni se congrega, ni está conectado, no sabemos nada de él. Hemos tenido personas que nos dicen: no queremos saber nada de Dios, no queremos nada de la iglesia, no queremos nada, de nada. Déjeme tranquilo. Personas que antes las teníamos en las primeras filas, que uno abría la puerta y entraban aquí, estaban siempre en la iglesia. Personas que uno consideraba fieles y que uno consideraba parte de la familia de Iglesia Palabra Pura. Tenemos personas que han estado con nosotros o que estaban con nosotros desde cuando nosotros recién llegamos a Colombia, a mediados del 2015. Y debido a todo esto que está pasando ahora y que no han encontrado una respuesta y no han encontrado un propósito y no han entendido de que en medio de todo esto no es culpa de Dios, pero Dios está con nosotros y es Dios el que nos va a ver pasar por todo esto. Y porque no entienden eso, se alejan. No más. Y nosotros lo hablamos constantemente y nos preguntamos: pero esa gente, eso no eran uno de los nuestros, no eran personas que entendieron, personas que habían madurado, personas. Y llega un momento, como me lo dijo mi esposa esta mañana, porque esta mañana estábamos hablando de eso viniendo para acá. Llega un momento, me dice: a mí nada me sorprende más. Pase lo que pase, ya nada que me sorprenda. Claro. ¿Y por qué? Porque en el 2015, cuando nos insultaban, nosotros decíamos: ¡ay! Nos insultaron. En el 2016, ¡ay! No les gusto, se molesta. Pero después pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo. Ha llegado el 2020, estamos en el 2021, que ya nada nos molesta, que no nos sorprende. Pero uno se pregunta: ¿pero qué le pasa a la gente? Ustedes no han entendido todavía que no es Dios el que ha causado todo esto, que es Dios el que está por y para nosotros, de que Él sigue siendo Dios en nosotros, de que Él sigue siendo bueno y será siendo bueno siempre, de que Dios es Dios sobre nosotros, de que Él envió a su Hijo y derramó su sangre por y para nosotros. Eso jamás ha cambiado y nunca cambiará. Tu falta de entendimiento es el problema. Tu falta de entender que hay un propósito en todo esto. Y curioso es que en esa cultura romana, en aquellos tiempos, el hablar de dolor y de sufrimiento era una muestra de debilidad. Tú eres débil.
Tú no puedes mostrar dolor y no puedes mostrar sufrimiento y no puedes mostrar estrés y no puedes mostrar esas señales o esos signos de debilidad. Pero curioso es que en esa misma cultura, en esos mismos tiempos, llega un hombre llamado Jesús. Y ese hombre, siendo Dios en la carne, empieza a caminar entre nosotros en una cultura donde el dolor, el sufrimiento, la tristeza y todas esas emociones mostraban debilidad. Y Jesús entra a la escena y nos muestra a un Dios de sentimientos. Un Dios que se entristecía, un Dios que dolía, un Dios que sufría, un Dios que lloraba contigo. En la misma cultura que lo rechazaba ese sentimiento, rechazaba esas emociones. No llegó un Dios, el león, el conquistador. Llegó el Cordero. Hay un libro maravilloso que se llama, permítanme, Las emociones de nuestro Señor. Es un librito corto. No sé si lo hay en español, la verdad, pero se llama Las emociones de nuestro Señor. Y en ese libro, el escritor escogió o fue por todos los pasajes de los evangelios donde Jesús mostró sus emociones, donde Él lloró, donde mostró tristeza, donde mostró gozo, donde mostró felicidad, pero también lloró y se frustró. Y al tomar todos y recopilar todos esos pasajes y todas esas emociones de Jesús, se dio cuenta que en su gran mayoría el porcentaje más alto de la emoción de nuestro Jesús, que es Dios, permítanme decirles, era de tristeza y de dolor. Wow. Y entonces, ¿por qué tú y yo tenemos que tratar de vivir sin mostrar esas emociones? La semana pasada yo enseñé uno de los servicios que para mí fue uno de los más complicados de enseñar. ¿Por qué? Porque como se los dije en el inicio, en la introducción de todo el tema, les mostré el lado nuestro, el lado mío del dolor, del sufrimiento, de la frustración, del no tener respuestas, del poder gritarle a los cuatro vientos y decir, Dios, el porqué de todo esto, por qué la gente sufre y por qué yo estoy harto de lidiar con todo esto. Necesito unas vacaciones, necesito irme de aquí, necesito irme a la luna. Y yo también podría tomar el mismo camino que mucha gente ha tomado y decir, ¿saben qué? Dios, no más. Chao. Esta es tu gente. Jesús murió por ellos. Pues que Jesús lidia con ellos. Y uno puede hacer eso. Lo hace mucha gente aquí. Uno dice, trajeron un pastor. Dios, él tiene, esta es la iglesia donde me la mitad. Pero que se aguante. Y uno siente todo esto. Y el hablar, y cuando lo miran a uno, lo miran como pastor y como lo miran como líder. Y lo miran como mucha gente nos ha llamado y lo ha expresado, Padre espiritual. Bueno, yo lo entiendo y lo respeto y muchísimas gracias que lo vean de esa manera. Pero nos ven como personas que tienen una posición y un liderazgo donde nosotros tenemos que ser perfectos. Donde no podemos mostrar ese estrés y no podemos mostrar esa ansiedad y no podemos mostrar ese dolor y ese sufrimiento y esa frustración tan grande que uno siente todos los días. ¿Y por qué nosotros no podemos mostrarlo? Jesús lo mostraba.
Jesús claramente mostraba sus sentimientos. Y no encuentro ningún versículo donde Dios le dice, hijo, te están viendo como débil. Pero lo curioso es que esas emociones nos muestran que tenemos a un Dios que se identifica con nuestro dolor. Tenemos a un Dios que se identifica con nuestras situaciones. Tenemos a un Dios que se hizo carne para que nos entendiera lo que tú y yo vivimos en esta carne. Y Él mismo sintió lo mismo que tú y yo sentimos hoy. Ahora, permítanme también decirles que con esto no estoy validando el punto de que tenemos que buscar, déjeme sufrir y ahora yo soy el mártir. No. Tenemos sus promesas y caminamos por fe y miramos a Dios, pero tenemos que entender que en esta vida vamos a pasar por estas situaciones, pero tenemos que entender cuál es el propósito, y el propósito es de que no vamos a estar ahí, simplemente vamos a pasar por ahí y tenemos a un Dios que está con nosotros y para nosotros. Tenemos que entender que todo esto es un aprendizaje también. Tenemos que encontrarle un sentido a todo esto. Vayamos a la palabra. Ustedes se han dado cuenta que es fácil. ¿Qué canción cantamos ahora? ¿Gracias? ¿Saben que es fácil darle gracias a Dios cuando tenemos sanidad o estamos sanos? Es otra historia cuando estás enfermo. Es fácil darle gracias a Dios cuando tienes dinero en el banco y tienes un trabajo y todo está bien, pero cuando tienes dificultades y no has hecho las cosas bien y estás endeudado y tienes problemas financieros y no tienes trabajo, darle gracias a Dios en sus momentos es un poco más complicado. Pero tenemos que entender que en nuestras vidas, tú y yo tenemos que empezar a caminar con un conocimiento de la palabra, donde en medio de lo que estemos pasando, en medio de lo que muchas veces no podamos entender, tenemos que entender que hay un propósito, y el propósito es pasar al otro lado más fuerte de que como entraste. Vayamos a 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios. Capítulo 12, vamos a leer versículos 9 y 10. Este es Pablo a la iglesia de Corintio. Y me ha dicho, ese me ha dicho es Dios, le ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Wow. Fíjense bien por qué. Porque este es un pasaje donde, si tú y yo somos honestos, no nos gusta. Porque fíjense lo que dice. Él tiene un problema. Ya sabemos cuál es el problema, y este no es el punto de la enseñanza, pero sabemos sobre el aguijón de la carne, y este no es el punto de la enseñanza. No vamos a enseñar sobre eso, pero el punto es que él tenía algo. Y de hecho, el capítulo anterior nos habla de los naufragios, de los azotes, de las cárceles, de todos los problemas, de los ladrones, de que no sabía si lo iban a matar o iba a sobrevivir. Y vemos ese dolor, esa angustia, ese sufrimiento que el apóstol Pablo vivió durante una buena parte de su vida, haciendo la voluntad de Dios. Y ahora aquí nos encontramos con este problema donde este hombre estaba en dolor, sufrimiento, estaba estresado, estaba molesto, estaba diciendo, Dios, ¿hasta cuándo? Necesito vivir en paz. Y la respuesta de Dios es curiosa, porque dice, bástate mi gracia. Ahora les hago una pregunta. Tú y yo no vivimos bajo la gracia de nuestro Señor. Y la respuesta es sí. Todos los días de nuestras vidas tú y yo experimentamos y vivimos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, basta mi gracia. Y ahora está la frase curiosa. Porque mi poder
El poder de Dios, la gracia, hace referencia al poder de Dios. ¿Cómo tú y yo podemos vivir y enfrentarnos a un mañana y vivir en esta vida bajo las condiciones que tú y yo estamos viviendo? Porque tenemos el poder de Dios en nuestras vidas, que es su gracia. Y fíjense que dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, escuchen, porque esto es tan interesante. Lo que este versículo lo que está diciendo es que si tú tratas de no mostrar debilidad, de que tú a tratarlo de hacer en tus fuerzas, de que tú decir, no, eso yo no voy a mostrar debilidad, yo no, es que eso es una falta de fe, y es una falta de creer en Dios, y que yo tengo que caminar por fe, y no reconoces tus debilidades. Y no conoces que hay momentos en nuestras vidas donde hay cosas que tú dices, ¿qué está pasando a mi alrededor? ¿Qué está pasando en mi mundo? La palabra nos dice que su poder, su gracia, se perfecciona. Esa palabra perfecciona significa madura. En otras palabras, es algo que tú y yo empezamos a entender. Es algo que tú y yo crecemos en ello. Donde empezamos a darle sentido a todo esto y entender de que Dios está con nosotros, de que sus promesas son sí y amén, de que en medio de este mundo loco y todo lo que estamos pasando, tenemos a un Dios, tenemos sus promesas, tenemos la palabra de Dios que está con nosotros. Y es Él el que nos perfecciona, el que nos madura y nos lleva al otro lado victoriosos. Fíjense. Dice una vez más, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que habite en mí el poder de Cristo. Les hago una pregunta. Si ustedes analizan este versículo, ¿ustedes no considerarían que Pablo en un inicio se pregunta el por qué, pero ahora le encontró el propósito? ¿Por qué Dios esto y por qué? Quítamelo. Y dice, no, un momento. Que mi gracia sea suficiente. ¿Por qué? Porque cuando tú muestras debilidad, mi poder se perfecciona en ti. Versículo 10. Y el versículo 10 dice, por lo cual. Entonces ahora vemos que Pablo le da un sentido a todo esto. Pablo, no entendiendo, a lo mejor no teniendo las cosas claras, él dice, bueno, ahora puedo entender algo. Y dice, por lo cual me gozo en mis debilidades. Ahora, tienen que entender esto, que si ustedes leen este capítulo y el capítulo anterior, ustedes se tienen que dar cuenta que el apóstol Pablo estaba pasando una vida y unos momentos difíciles, problemáticos, así como tú y yo los estamos viviendo hoy. Pero ¿por qué la gente, en vez de leer la palabra, decir, bueno, esto es un ejemplo para yo seguir? Si este es el testimonio de él, ¿por qué no lo recibo yo para mi vida y copio sus palabras y empiezo a caminar como él caminaba? En vez de decir, ¿sabes qué, Dios? Estoy harto de males, estoy como a punto de ir al sepulcro, me quiero alejar de ti, me alejo de la iglesia, me alejo de Dios y me alejo, déjame tranquilo. Y esa es la tristeza que estamos viviendo hoy, donde la gente se le muere el ser querido y porque no entiende el por qué. Dios, ¿por qué murió? Entonces, Dios, tú eres el culpable y yo me voy de la iglesia. Y Dios, he perdido el trabajo, ¿y por qué no me lo guardaste? ¿Por qué no hiciste un milagro? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Y por qué no hiciste lo otro? Y entonces ya no voy a la iglesia. Y es tan desesperante, es tan doloroso cuando mi esposa y yo nos enfrentamos a esto y hablamos con la gente, y la gente es que a veces es un poquito tupida, ¿sabes? Y nosotros le decimos, pero escucha, no fue el Dios el que te dio
el trabajo inicialmente y el que Dios te proveyó y Dios te sanó y Dios en el 2018, en el 17, en el 16, en el 15, cuando tú llevas oyendo esta palabra que ha transformado tu vida, la del matrimonio, la de tus hijos, la de tu hogar, ha transformado quién eres. Y ahora simplemente porque hay algo que no entiendes, tiras todo por la borda. Ustedes saben lo doloroso que es eso. Ustedes pueden entender el sufrimiento y el dolor que uno siente. Y uno se siente helplessness. ¿Cómo se dice eso? Impotente, gracias mi amor. Impotente de poderle ver a la persona. De poder abrirle la cabeza y ponerle nuevas ideas y cerrarle, decir, piensa cómo es. Uno piensa, pero Dios santo, ¿qué está pasando en este mundo? Y créame esto, nosotros, le estoy hablando a nosotros de Iglesia Palabra Pura, pero esto está pasando a nivel global. Donde hay un desespero que uno se pregunta, pero ¿qué le está pasando a la gente? Y fíjense, el apóstol Pablo, no entendiendo todo lo que él estaba viviendo, todas esas circunstancias que estaban cayendo sobre él. Fíjense el versículo 10 ahora. Y dice, por lo cual me gozo en las debilidades, en enfrentas, en necesidades, en persecución, en angustias. Ahora les hago una pregunta, ¿eso no les parece a ustedes estrés, angustia, dolor, sufrimiento? La respuesta es obviamente sí, pero él dice, no lo entiendo, pero ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a gozar, voy a lidiar con esto, porque sé que el poder de Dios, su gracia, me perfecciona para poder lidiar con esto. No es cuestión de alejarse, es cuestión de persistir, de decir, Dios, ahora más que nunca me voy a aferrar a ti y voy a vivir tu palabra y voy a hacer tu palabra y me voy a aferrar como un bulldog a un hueso y no lo voy a soltar hasta que vea la luz del día. Tenacidad en lo que uno cree. Tenacidad en saber de que Dios está con nosotros, de que su gracia, su poder, su mano, su favor está sobre nosotros. Dame el versículo. Por lo cual me gozo. Escuchen esto. Si no hasta las 5, hasta las 4:30. Escuchen. ¿Saben cuál es la diferencia entre gozo y alegría? La alegría te la produce algo exterior. El gozo viene del corazón. ¿Ok? Y él no dijo, me alegro de todas estas cosas. Me alegro de que me persigan, me alegro de que me traten de matar, me alegro de los azotes, de las cárceles, de todo. No, él no dijo me alegro. Él dijo yo me gozo. Porque hay algo en él, en su corazón, que entendió. Había algo depositado en él, como está en cada vida de ustedes, en cada uno de ustedes, en su corazón hay algo que es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, cuando es entendida, te da gozo. Y tú y yo podemos ir a la calle y decir, Dios santo, este mundo se está volviendo loco. Pero tenemos gozo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque sabemos que su palabra es verdad. De que Él nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Que somos de Él, le pertenecemos a Él y estaremos con Él por el resto de nuestra eternidad. Y si la muerte nos llega, como lo dijo Pablo, mejor es. Dame el versículo una vez más. Dice, en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy, díganlo conmigo, débil. ¿Qué tanto nos cuesta decir esa palabra? Cuando soy débil. Y ustedes, hombres, que vivimos en una cultura tan machista y tan bravos que son todos ustedes. El apóstol Pablo dijo, yo soy débil.
¿Por qué? Porque él encontró una clave. Él encontró la clave de todo esto. Que muchas veces no es tener una respuesta exacta a todos los problemas y a todas las cosas, pero es entender de que hay un propósito mucho mayor. Y el apóstol Pablo, una vez más, dijo: cuando soy débil, entonces, digan conmigo, entonces soy poderoso. En sus propias fuerzas no, obviamente él ya lo ha dicho, en el poder de Dios, en su gracia. Digan conmigo amén. Ahora, permítanme, voy a cerrar con esto, pero este cerrar necesito media hora. Les voy a mostrar una historia en los evangelios, donde la conocen. Es una historia, cuando se las diga que les voy a leer, ustedes se la saben de memoria. Pero vamos a verlo desde cierto ángulo. Porque muchas veces, en todo este caminar, ¿qué es lo que nos gusta a nosotros? Yo les voy a decir lo que nos gusta, para que ustedes no tengan que pensar, no se hagan daño. A nosotros nos gusta a un Dios que tú y yo controlamos. Nos gusta un Dios que podamos abrir la cajita y decir: Dios, así es como esto lo vas a hacer, así. Y que nosotros sepamos exactamente el cómo Él va a actuar, lo que va a hacer, y sobre todo que lo haga cuando nosotros, exactamente, cuando nosotros decimos. Porque muchas veces el tiempo de Dios no nos gusta. Nos gusta a nuestro tiempo, en el momento que nosotros decimos. Y cuando no ocurre de esa manera, ¿qué es lo que decimos? Dios, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta controlar todo en nuestras vidas, y nos gusta controlar a Dios, y nos gusta la cajita que nosotros guardamos donde ponemos a Dios ahí y sabemos exactamente lo que va a decir, cuándo lo va a decir, cómo lo va a decir, en el momento que nosotros queramos. Pero bien sabemos, y esto es lo curioso, que bien sabemos de que a Dios no le gusta estar en esa cajita, pero nosotros somos bien testarudos. Porque nos gusta que Él esté en la cajita. Y seguimos persistiendo de que Él esté en la cajita. Y fíjense esta historia. Esta historia la encontramos en Juan. Juan capítulo 11. Si recuerdan esta historia, que yo sé que se la saben de memoria, es la historia, ¿se acuerdan cuando Lázaro murió? Que estaba enfermo. Ok, voy a leer para que sepan, solamente voy a leer ciertos versículos. Ok. Empiezo. Voy a leer el 1, el 3, el 6, el 17, el 20, el 21, el 25, no, lo voy a leer, ok. Escuchen. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Enviaron pues sus hermanas a él, diciendo: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Obviamente refiriéndose ¿a quién? A Lázaro. Y es curioso que la palabra, las hermanas dicen: no, mi hermano o Lázaro está enfermo, está muriendo. No, dice el que tú amas. Tú te puedes dar cuenta de la relación que había entre ellos. Obviamente es clara y evidente, ¿me entiendes? Que ellos le dijeron: el que tú amas. No era cuestión de saber, bueno, ¿a quién te refieres? No, sabíamos. O él sabía que era Lázaro. Versículo siguiente dice lo siguiente, dice: cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días en el mismo lugar donde estaba. Ahora, pregunta, ¿eso no les parece un poco fuera de lugar? Bueno, obviamente, ¿por qué? Porque si es el que la amaba y sabe que está enfermo, era como diciendo: bueno, Jesús, chacha, allá, y rapidito, que no tenemos tiempo.
Pero Jesús oye la noticia. Y en vez de decir, ay, sí, oye, ¿dónde está? Vamos rapidito y venga, discípulos, arreglen todo, que nos vamos. El hombre dice, bueno, ok, relajémonos aquí un par de días más. Y claro, ya ahí tú y yo nos saca de órbita. ¿Por qué? Porque Dios en nuestra cajita, tú tienes que responder en el momento que yo te digo. Y el momento que yo te digo es, mi esposo está enfermo. Mi esposa está enferma. Mis hijos están enfermos. Hay dolor, hay sufrimiento. Necesito una respuesta. Y hay gente que nos escribe basado en toda esta situación. Esta misma situación la hemos vivido nosotros. Ahora, cuando la gente nos escribe, y pastores, mi esposa, pastor, mi hijo, pastor, mi suegro, pastor, mi tal, pastor, y buscan una respuesta inmediata ya. Y si no la hay, empieza el desespero. Empiezan las preguntas, ¿por qué? Pastores, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y yo me pregunto, bueno, si ustedes, el problema es que ya se conocen la historia y sabemos que eventualmente Jesús va a llegar ahí 4 días después, 2 días que esperó y 2 días de camino. Pero la pregunta es, si tú y yo fuésemos Marta y María, que mandamos por él, ¿no estaríamos a la puerta de la aldea esperando? ¿Y Jesús qué? ¿Y Jesús qué? Tú no fuiste por él. Ve otra vez. Anda. ¿Es así o no? Y de hecho, muchos de ustedes hubiesen despedido al siervo que mandaron a buscar a Jesús por incompetente, porque debiste haberlo traído cargado. Si hubieses hecho tu trabajo bien, lo hubieses traído. ¿Por qué? Porque queremos que responda. ¿Cuándo? Ya. Sigamos leyendo. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que estaba en el sepulcro. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó sentada en casa. Fíjense y miren bien el siguiente versículo. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora, yo les hago una pregunta, porque leemos esto como si estuviéramos leyendo un cuento. Ponte en el zapato o en las sandalias de Marta. ¿Cuántos días ha venido esperando? 4. ¿Cuándo lo esperaba ella? Lo esperaba hace 2 días. ¿Es así o no? Entonces, les hago otra pregunta. Cuando estaban enterrando, ya en este momento llevaba 4 días, cuando lo estaban enterrando, ¿tú no crees que ella se estaba preguntando, ¿dónde está Jesús? Si tanto lo ama, ¿por qué no vino? Eso es de boca para afuera, Jesús, que tú lo amas, ¿eh? Vea pues. Les hago otra pregunta. Cuando ella salió de la aldea a correr, a encontrarlo a él que ya estaba llegando después de 4 días, les hago una pregunta. ¿Tú crees que ella podía o tenía dolor y sufrimiento de lo que acababa de ocurrir, de la falta de Jesús, de haber venido corriendo y lidiar con toda esta situación y tenerlo que enterrar, y de que el hombre que tanto ama a mi hermano no estaba presente, en este caso para enterrarlo? Y ese dolor. Ahora, yo les hago esta pregunta. Muchos de ustedes han tenido que enterrar a seres queridos. ¿Es así o no? Les hago una pregunta. ¿Hubo sentimientos en esos momentos? Pues esta mujer también tuvo que tenerlos. Y fíjense la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús es: Marta, 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 yo entiendo, hermanita, ven para acá. Ya esto pasa. Tú vas a ver que en un par de semanas te sientes como nueva.
Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Tú crees esto? Sí, ustedes dicen amén porque no es tu tía, no es tu hermano, no es tu vecino. Tú dices amén porque es una historia. Pero la respuesta de Jesús la confrontó, pero con un palo en la cabeza. La verdad, ¡pam! Como despierta Marta. ¿Cuál es tu problema? Ustedes no sienten la intensidad de Jesús, porque la respuesta no es, Marta, déjame explicarte. No, la respuesta de Jesús fue, yo soy la resurrección. De hecho, si tú te metes en la historia, Jesús pareciese que levantara la voz sobre el llanto de ella, sobre el sufrimiento de ella, sobre la angustia de esta mujer, y le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Y después le dice, ¿tú crees esto? Como para que digas que no. Y ustedes imagínense, yo nada más leyendo esta historia he tenido que lidiar con personas de esta congregación que sus seres queridos han muerto en estas últimas temporadas. Y tú crees, yo no sé, yo gracias a Dios no soy Jesús, pero tú crees que a una mujer que ha perdido al esposo y viene llorando y le dice, hey, Jesús es la resurrección y la vida, tú crees en Él vivirá. Estaría en el periódico al día siguiente. Abuso pastoral. Y entiendan, les hago una pregunta, escúcheme, porque ustedes tienen que aprender a leer la Biblia. Les hago una pregunta. ¿Jesús pecó? No. ¿Lo que hizo aquí está mal? Dios santo, no. A lo mejor tú y yo no lo entendemos. A lo mejor tú y yo, estando en ese lugar, nos hubiésemos ofendido a la manera como nos habló. Pero eso es cuestión tuya de que te ofendiste. Jesús no lo hizo para ofender. Jesús simplemente la enfrentó con la verdad. Marta tenía su cajita. Y esa cajita, Jesús no actuó bajo ese molde. Y muchas veces tú y yo nos enfrentamos a situaciones en la vida donde hay silencio de parte de Dios y pensamos que Dios nos está ignorando. No, Dios te está fortaleciendo. Tú no lo entiendes, pero te está fortaleciendo. A lo mejor Dios te dice no y tú dices, ay, este Dios sí es malo, es maluco este Dios. Si fuese mi padre y Él me amara, siempre me diría que sí. Y porque tú no lo entiendes, entonces ya no es Dios de tu cajita el que tú puedes controlar y manipular como tú quieras. Sigamos con la historia. ¿Están bien? Yo no estoy molesto, estoy actuando. Estoy demostrando. Fíjense ahora. Siguiente versículo dice, ¿por dónde voy? Entonces Marta, cuando yo venía, ok. Siguiente. Y habiendo dicho esto, fue y llamó en secreto a María, su hermana, diciendo, el maestro. Curioso es que ya no dice el Señor, ahora es el maestro. Dice, el maestro está aquí y te llama. Pero fíjense el siguiente versículo, escuchen.
Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Fíjense la diferencia. Se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, las mismas palabras, exactamente igual, las mismas palabras que su hermana Marta, las mismas. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces, Jesús al verla llorando, se conmovió en espíritu y se turbó. Y el siguiente versículo dice: Jesús lloró. La misma historia, en cuestiones de minutos, entre una hermana y la otra. La misma pregunta. Y vemos a un Jesús que da dos respuestas completamente diferentes de una a la otra. Ahora, ¿cómo tú y yo podemos reconciliar esto? ¿Por qué no le dijo a María también: yo soy la resurrección y la vida? ¿Tú crees en mí o qué, María? Y es aquí el dilema, es aquí el problema que tú y yo tenemos. ¿Por qué? Porque vemos que en nuestras vidas tú y yo lidiamos con dificultades, con problemas, perdemos el trabajo, pero aquel Dios lo bendijo. Perdemos a un familiar y al otro lo sanó. Tenemos que mudarnos de nuestra casa. ¿Por qué? Porque la perdimos por las situaciones económicas y otra persona se compra una. Y cuando tenemos estos conflictos en nuestro sistema, nosotros decimos: pero Dios, ¿qué está pasando? Pero Dios, ¿cómo yo puedo reconciliar? ¿Con qué Dios estoy lidiando? Eres un Dios que me confronta con la verdad y me pega con un palo en la cabeza y me dice: tú crees en mí porque yo soy la vida y la resurrección. O tengo un Dios que se mueve con mis debilidades y llora como yo lloro y se quebranta como yo me quebranto. ¿Por qué? Porque no entiendo lo que está pasando, pero se identifica conmigo. ¡Ay, Dios santo! Y es este conflicto que tú y yo tenemos en nuestra vida diaria, donde nos encontramos a un Dios que en nuestra cajita no entra. No entra. ¿Y cómo yo puedo entender a este Dios? ¿Cómo yo puedo entender qué respuesta voy a recibir? ¿Cómo yo puedo entender cómo yo voy a reaccionar en esta vida? Dos hermanas, la misma situación, la misma pregunta y dos reacciones completamente diferentes. Y si leyéramos unos versículos más, y no me los pongan, simplemente escúchenme, pero si llegáramos al versículo 38, lo siguiente que viene ahora, después de esta reacción de emociones de Jesús, donde Él llora con María y demuestra su sufrimiento, su dolor. No porque la muerte haya tocado a Lázaro, Él simplemente está sintiendo el dolor de ella. La muerte no es un problema para Jesús. Y esa parte la tienen que entender. Jesús no está llorando porque Lázaro murió. Jesús está dolido por ver su dolor, que es muy diferente. Porque mucha gente piensa, no, que Jesús lloró porque Lázaro murió. No, señores, no por eso. Él simplemente se estaba identificando con el dolor y el sufrimiento de ella. Pero si leemos un poquito más abajo, vemos que Jesús le dice: quiten esa piedra. Y las hermanas la ponen: pero lleva 4 días, eso huele muy mal. Jesús dice: quiten esa piedra. Y la palabra nos dice en el versículo 38 que Él se conmovió
Pero curioso es que esa palabra conmover no está muy bien traducida. Porque la palabra conmover, búsquenla, hagan su tarea. La palabra conmover, si la miran en el original, significa él con rabia y con ira, con desespero. Le habló a Lázaro y le dijo, come forth, sal fuera. Y ahora la pregunta es, ¿por qué con rabia? ¿Por qué con ira? Por la situación de lo que acaba de ocurrir, de que esta gente no entendió de que cuando Él está presente, siempre hay respuestas a lo que tú no entiendes. Es por eso que tú y yo no podemos dejar de caminar con Él. Tú y yo no hemos entendido qué pasó en el 2019. Tú y yo no lo entendemos. ¿Qué pasó con el COVID? ¿Qué pasó a nivel global? ¿Qué ha pasado en este mundo? No lo podemos entender. ¿Cómo vamos a vivir en los siguientes 6 meses, 1 año, 5 años, 10 años? No lo sé. Que va a haber dolor, va a haber sufrimiento, van a haber circunstancias que yo no entiendo. Absolutamente se los garantizo. Seguramente mañana me voy a despertar con un problema que no sé la respuesta, no tengo la respuesta y no sé el por qué. Pero les puedo garantizar esto también, que eso no me va a hacer alejarme de Dios. Lo que va a hacer en mí es aferrarme a Él como nunca lo he hecho. Porque en lo que yo no entienda, yo sé que Él es la respuesta. Yo sé que ustedes esto lo han oído 500,000 veces, lo van a oír 500,000 y una vez más. Pero tenemos que destruir esa cajita. Destruir esa cajita donde queremos que Dios habite. Para que cada vez que nosotros abramos la cajita, Él haga, diga y piense como nosotros queremos que Él haga todo. Tenemos que eliminar eso, porque Él es Dios. Y curioso es que Él no nos pregunta, a ver qué pensamos. Él hace lo que tiene que hacer. De la misma manera que a una de las hermanas lo confrontó con la verdad y con otra hermana se identificó con ella en su dolor y su sufrimiento y él mismo lloró. ¿Me permiten un versículo más y termino? Isaías 53, versículo 2. Una parte del versículo nada más dice lo siguiente: y el fiel servidor, refiriéndose a Jesús obviamente, y el fiel servidor creció como raíz tierna en tierra seca. Pregunta: ¿cuáles son las mejores condiciones para que una raíz viva o crezca? En tierra húmeda, con nutrientes, donde haya agua. Pero la palabra nos dice que este servidor, hablando de Jesús, creció como raíz en tierra seca. Esas no son las condiciones ideales para crecer. Esa no es la atmósfera, esa no es el ambiente, ese no es el hábitat ideal para que haya crecimiento y para que florezca. Ese no es el lugar. Y tú y yo vivimos muchas veces en circunstancias que la atmósfera, el hábitat, el lugar donde estamos no es el ideal. Estamos en circunstancias, en situaciones que no son las ideales. ¿Ustedes quieren hacerme una pregunta personal? Díganme que sí. ¿Ustedes saben dónde yo preferiría tener una iglesia? No. Ahí en la costa entre Francia e Italia. French Riviera, la costa azul, sería un sitio ideal para tener una iglesia.
Tenemos los Pirineos cerca, tenemos la costa, espectacular, comida impresionante, diferentes culturas, podemos ir a la playa, podemos ir a esquiar. Morena, y aquí me trajiste. Entiendan esto. Tú y yo podríamos quejarnos el resto de nuestras vidas diciendo, pero estoy en el trabajo equivocado, nací en la familia equivocada. ¿Cuántos han dicho eso? Me nací en la familia equivocada. Estos padres míos, o esta familia mía, o estos hermanos míos, ¿de dónde salieron? Estoy en la ciudad equivocada, estoy en el país equivocado, estoy en el continente equivocado. Y podríamos decir estoy. Y las condiciones para yo salir adelante, las condiciones para yo vivir, las condiciones para tener una familia, las condiciones para prosperar, las condiciones no son las ideales. ¿Por qué? Porque si Dios fuera el Dios que yo pudiera controlar, hubiese nacido en otra familia, en otra cultura, en otro tiempo, en otro lugar, bajo otras circunstancias, y todo fuese ideal y perfecto. Pero aún Jesús creció bajo una condición que no era la ideal en ninguna circunstancia. Una raíz en tierra seca. ¿Cómo uno puede vivir de esa manera? ¿Cómo uno puede prosperar? ¿Cómo uno puede salir adelante? ¿Cómo uno puede tener una familia? ¿Cómo uno puede hacer lo que se te venga a la cabeza cuando las condiciones no son óptimas? Cuando todo lo que tú piensas va en contra de lo que tú consideras que es bueno. Y muchos de nosotros estamos pensando, pero Dios santo, es el país, es el presidente, es la cultura, es la economía, es el esto, es el gobernador, es el alcalde, es la situación, es el COVID, y le ponemos la culpa y la falta a todo. En vez de decir, gracias Dios de que yo estoy contigo y tú estás conmigo. Y si Jesús como raíz en tierra seca creció, yo voy a crecer también. No lo puedo entender. No tengo respuestas. Cuando abro la cajita, Dios, no encuentro lo que busco. Pero sé que tú estás conmigo. Y sé que cuando yo muestro debilidades, cuando yo muestro Dios te necesito, no sé cómo, estoy agitado, tengo dolor, tengo sufrimiento, tengo estrés, estoy angustiado. Cuando yo muestro tus debilidades, pero me concentro en ti, en tu palabra, en tus promesas y pongo mi fe en ti, yo sé que tu gracia, que es tu poder, madura y se perfecciona en mí. Cierro por tercera vez. Yo les digo, volviendo al inicio, ¿puedo enseñar todo esto otra vez? Es una broma. Pero cuando Thomas Jefferson dijo, el arte de vivir es eliminar todo el dolor, eso suena muy bonito y muy tierno, pero la verdad, yo creo que eso no es verdad. De hecho, el dolor es un mecanismo dado por Dios al ser humano donde salva nuestras vidas. Y tú me preguntas por qué. Gracias por preguntar. Una razón es clara y evidente. El dolor te demuestra de que hay algo mal. Tú te puedes partir una pierna o un brazo y no sentir dolor. Y es un problema que puede afectar y te puede hacer daño y puede causar una cantidad de cosas. Ese dolor
te muestra a ti de que hay algo que no está en su lugar. Pero llevémoslo un poquito más profundo. La razón que tú estás aquí, la razón que ustedes están ahí conectados, la razón que ustedes no están como mucha gente en parques y paseando y están aquí oyéndome a mí bajo este sufrimiento y este dolor, es porque ustedes sintieron un dolor y un sufrimiento que los estaba alejando de Dios. Y es ese desespero, esa angustia de saber de que hay un Dios y de que hay un cielo, pero también hay un infierno. De que si no arreglo mis cuentas con Él y si no entiendo el Evangelio y entiendo lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer en la cruz por cada uno de nosotros, que Él derramó su sangre para el perdón de pecado. Y cada uno de ustedes, como se los dije hace un tiempo atrás, hace una semana atrás, hay un predicador que me gusta mucho porque él dice, para que alguien pueda encontrar la salvación, primero tiene que sentir el calor del infierno. Así que hasta cierto punto, yo no estoy de acuerdo con este hombre, pero sí estoy de acuerdo con C.S. Lewis en el libro que escribió en 1940, cuando él dijo que hay un propósito en todo esto que tú y yo vivimos. Y tenemos que reconciliar este pensamiento de que Dios es un Dios bueno y que Él está con y para nosotros siempre. Digan conmigo, siempre está con nosotros. Y que Él usa estas circunstancias en nuestras vidas para que tú y yo podamos vivir, experimentar, sentir, madurar en su poder, que es su gracia sobre nosotros. Amén. Digan conmigo, Dios es bueno. Todo el tiempo. Nuestro Dios es un buen Dios.